obviamente no hay forma de reclamo, de protesta, que no sea en un lugar público. Si vos protestás en tu casa, nadie se entera y por lo tanto no tenés ningún resultado. La manifestación, el reclamo, la queja, es siempre en un lugar público. Acá, en París, en Londres, en Washington, en todos lados. Paro y movilización para la semana que viene. Bueno. Ya están solicitando paro y movilización para la semana que viene. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Es directamente el comunicado desde Ademis y el pedido a Cetera. Pancho, están cortando la calle los docentes en este momento que habían dicho que lo iban a hacer. Todavía no, Roberto, todavía no. Están a unos 10-15 metros del cordón policial. Insisto y repito lo que dijimos hace un ratito, desalojaron, se fueron pacíficamente de la zona tubular donde está la estructura donde se intenta montar esta escuela itinerante. Se han corrido varios metros para no quedar tan cerca, para bajar un poco los decibeles. Esta situación ya de por sí tensa y violenta. Todavía no han cortado la avenida Entre Ríos, están sobre lo que es, para que los que se ubiquen aquí, la calzada, que es la continuación de la calle Solís, entre la Plaza de los Dos Congresos y la Dársena, donde paran las distintas líneas de colectivo. Aquí están recibiendo el apoyo de distintos legisladores nacionales, senadores, diputados, también legisladores porteños de la Ciudad de Buenos Aires, que al enterarse de esta situación, de esta represión aquí, han decidido venir y dar el presente, apoyar a los docentes en esta iniciativa de montar esta escuela itinerante, que la intención, recordemos, era inicialmente que arranque mañana lunes con distintas actividades para poder visibilizar este conflicto que todavía no ha terminado. El principal reclamo, el de la paritaria nacional, la convocatoria a la... A ver, Edgardo de Petri, lo molestamos, estamos en vivo para C5 en el permiso, por favor. El diputado nacional, Edgardo de Petri. A ver, Edgardo, a ver, ¿por qué la decisión en lo personal de estar presente acá? Bueno, porque estamos defendiendo la escuela pública, porque estamos repudiando la represión brutal. Esta es la guerra que plantea Vidal. Vidal Macri plantea la guerra contra los docentes y esto es reprimir con palos, como ya han hecho con otros conflictos, y en vez de asumir la responsabilidad de convocar a los docentes que han hecho actos multitudinarios, democráticos, sin ningún conflicto, que se han mostrado defendiendo la escuela pública, no solo discutir el salario de los trabajadores, sino el presupuesto de la escuela pública, calidad de vida de la escuela pública, y lamentablemente, bueno, esta es una macrista. Esta es la guerra de Macri, no solo contra los docentes, contra la clase trabajadora, porque ha habido un pronunciamiento masivo de todos los sindicatos docentes, no solo de la Cetera, de las 5 organizaciones nacionales de la Cetera, el paro nacional del movimiento obrero, que fue ratificado en conferencia de prensa por la CGT y por la CTA, por las dos CTA, de que se convoca a los docentes. Sin embargo, no se los convoca. Esta es la medida que está planteando el macrismo. Le vamos a poner el retorno. Está en el piso Roberto Navarro, Abigail Lasalle. Ya los escucha el diputado nacional Edgardo de Petri. Buenas noches, Edgardo. Va creciendo el nivel de violencia en la Argentina. Sucedió en la Panamericana el otro día y ahora con los maestros, algo que por ahí... sí, pero aparte una barbaridad. Esto de querer hacer plantear que es lo mismo la policía, fíjate, están blindados, Roberto, están blindados, parecen un acorazado, ¿no? Contra maestros que vienen a armar una protesta pacífica, que incluso le han pedido 50 veces a los docentes que busquen nuevas formas de plantear la protesta sin hacer la huelga, sin hacer el paro. Tanto que dijeron con los chicos en las escuelas. Bueno, ahora los chicos están en las escuelas. Se intenta hacer una protesta que retome el contacto con la comunidad, que vengan periodistas, que vengan intelectuales, que vengan dirigentes sindicales, dirigentes sociales, de la oposición, que venga Cambiemos incluso a explicar, a confrontar ideas aquí frente al Congreso de la Nación. Bueno, y esta es la respuesta. Es que este modelo no cierra sin conflicto, no cierra sin represión. No hay ninguna forma de que cierre este modelo de exclusión, de 500.000 despidos, de caída salarial el año pasado, 10 puntos. Este año quieren hacer caer de nuevo el salario 5 o 6 puntos. No, la precariedad en el empleo. No, empresas que se cierran porque hay una apertura indiscriminada de la economía. Bueno, no cierra sin represión. Este endeudamiento a los fondos buitre y el pago escandaloso que le hicieron los buitres. Y esto es ajuste fiscal, esto es ajuste sobre la educación, ajuste sobre los que menos tienen. Esto es lo que está pasando. Edgardo, hasta ahora no hemos podido sacar a ningún funcionario de Cambiemos que nos dé una explicación al aire. Dos de ellos dicen que tanto el paro como esta manifestación son electorales y que juegan para el kirchnerismo. Esta es la versión de Cambiemos en off, digamos. Bueno,
Lamentable, es lamentable porque por un lado hablan de democracia, hablan de convocar al diálogo, hablan de que tengamos propuestas alternativas y cierran el Congreso. El Congreso está cerrado porque no quieren discutir los grandes temas nacionales. Este debería ser uno de los grandes temas nacionales, el conflicto docente. Debería ser uno de los grandes temas nacionales la falta de trabajo, cómo se cae el empleo, discutir con las pymes, por ejemplo. Y no solo discutirlo en el Frente para la Victoria, no, discutirlo en el Frente para la Victoria, discutirlo en el Frente Renovador, discutirlo en los demás partidos populares, discutirlo con el propio Cambiemos, pero bueno, hoy lo vi al Colorado, al presidente del Bloque PRO en la mesa de Mirta Legrand, Amazot. Amazot, lo vi ahí, bueno, debería estar acá Amazot, o debería estar diciendo al ministro Bullrich y a la ministra de Bullrich, a la ministra y al ministro Bullrich que convoque a los docentes a discutir la paritaria, y a la ministra Bullrich que salga de este escándalo. Esto es un escándalo. Acorazados acá, la policía acorazada, enfierrada, contra docentes y contra sectores populares democráticos que queremos que se respete la ley, que se respete la democracia y que basta de violencia, basta de violencia. Diputado, muchas gracias, buenas noches. Le mando un abrazo y lo dejo aquí con el periodista. Están llegando, digo, porque generalmente, y esto es lo que me dice el funcionario de Cambiemos, dicen que esto es parte del kirchnerismo. Sin embargo, estoy recibiendo, ¿sí? Mensajes de todos los sectores. En este momento está saliendo, por ejemplo, un documento del Frente Renovador. El título es: los malos sueldos docentes no se ocultan ocultando el reclamo, se resuelven pagando mejores sueldos. Claramente la causa de los docentes no es algo que se pueda poner en la polarización entre Macri y Cristina, entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, sino que atañe a los intereses de todos los argentinos y por lo tanto a sus representantes en las distintas fuerzas políticas. Veíamos recién, me decías Mariano, discúlpame. Chao, Abigail, muchas gracias. Estuvimos trabajando juntos, un gusto. Placer. Está Iván Jabrowski por ahí, sumate Iván. Bueno, así se llevan a un docente. A ver, el docente estaba en ese armado tubular, ¿sí? Cuando lo quieren sacar, el docente se agarra, y se lo llevan, lo tiran al piso, lo esposan. Es un docente que, recordamos, estaban intentando cambiar el método de reclamo docente en vez de un paro, una clase itinerante que va a ir dando vuelta por los distintos lugares del país, sin corte de calle, habían pedido el permiso, es decir, nunca hay causa para la represión, ustedes saben lo que pienso. En este caso ni siquiera había algún tipo de asistencia legal, como es, por ejemplo, el protocolo, ¿sí? Antipiquete. En este caso no se cumpliría. Ya está Iván Jabrowski conmigo, ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Está Aníbal Fernández. Buenas noches, Aníbal Fernández, ¿cómo le va? Roberto Navarro, Iván Jabrowski. Hola, ¿cómo va? Bueno, cuénteme, ¿qué piensa de lo que está pasando? Digo, estamos viendo violencia y represión nuevamente. Vengo viéndolo desde el primer momento y lo vengo subiendo a Twitter intentando de alguna manera formar conciencia. No me sorprende nada, no es que yo me estoy enterando circunstancialmente de una cosa que no esperaba o algo que no iba a suceder. Todo el mundo que conoce a estos tipos que están al frente de esta gestión de gobierno, empezando por el presidente, un señor sin formación cultural ni formación política, pueda entender lo que significa sentarse a una mesa a negociar. No lo va a comprender, ni mucho menos el ejército de inútiles que lo rodea, como lo mismo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se va a encontrar esa solución? Cuando tironearon de una forma o de otra para discutir quién la tenía más larga, porque no había otra discusión que esa, para presionar y condicionar a los docentes a un sometimiento, lo conquistaron a través de la tapa de Clarín de hoy, que dice que la gobernadora había ganado la pelea como si fuese un partido de bochas o de tejo, y en eso encontraban las soluciones definitivas, y la realidad nos encontramos
que es exactamente todo lo contrario. Lo que encontraron es una circunstancia donde los docentes decidieron levantar el paro para discutirlo con otras formas, y cuando una de las formas es esta, poder tener un lugar itinerante donde se discuta todas las políticas, incluyendo a la gente del propio gobierno que pueda pasar y dar ese debate, bueno, se imaginará que esa estructura tubular no se arma en 3 minutos, hacía un montón de tiempo que se estaba... Fernández, ¿qué tal? Iván Yagroski lo saluda. Estoy tratando de entender desde el punto de vista de la conveniencia electoral. El gobierno ha dicho, lo dicen todos los funcionarios, lo han dicho en ON, incluso de alguna manera filtrando encuestas a la prensa que les dan un aceptamiento muy alto a la represión de los cortes de calle, a los piqueteros con palos, con capuchas. Ahora, este es otro estadio, digamos, la represión a los docentes que no estaban cortando la calle ya no es comprensible ni desde el punto de vista electoral. Le tiendo un puente a ver si usted le encuentra alguna explicación a esto. En primer lugar, fortalece su núcleo duro. El núcleo duro que hizo el 1A, esa cantidad de gente que no me interesa el número que sea, que tampoco es para que se envalentonen tantos como para sentirse que tienen una cantidad impresionante de seguidores que los acompañan. Todos esos piensan de esta manera, que el docente no tiene derecho a discutir, que el gremialismo argentino es un gremialismo amarillo que solamente se dedica a hacer reclamos y no tiene posibilidades de discutir la política grande que nos importa a todos los argentinos, que esto se resuelve ahí yendo y pegándole a las mujeres, como lo han hecho en la Panamericana el otro día y lo han hecho hoy con las docentes. Bueno, esa es la visión que pueden tener. Ahora sí, si las encuestas le dan que la solución es terminar con los piquetes, pegándole a la gente con sangre, con heridos y con muertos, que es la inversa de lo que sosteníamos nosotros durante los 5 años que manejé las fuerzas federales, no me van a encontrar de ese lado, me van a encontrar del lado de los docentes acompañando un reclamo que es justo y que se resuelve sentados a una mesa discutiendo política. No se puede resolver con estos hombres y con otras mujeres ataviados para la represión. Y que les quiero aclarar una cosa, habiendo sido jefe de ellos, no tienen la culpa los que están allí, son los que le dieron la orden, que ni siquiera es la cúpula de la Policía Federal, es la ministra de Seguridad, su segundo que es Bursaco, el presidente de la Nación, que todos se hacen todos los tontos como perro que volteó la olla y ninguno pone la cara, porque lo más sensato sería entonces que ante una decisión de semejante característica alguien ponga la cara y dé las explicaciones de por qué se hace lo que se está haciendo. Sabe, Fernández, que yo pensé lo mismo en el caso de la represión de la Panamericana. Sin embargo, en este caso no se está mostrando en ningún canal. Están cortando C5N en casi todas las provincias del país. Es decir, me da la impresión de que esto no quieren que se vea, que esto es muy difícil de tener una evaluación positiva por parte de la población, aún de los sectores que votaron a Cambiemos, aunque aún sostienen una evaluación positiva sobre Cambiemos. Es probable que sea así, y es probable que mañana La Nación y Clarín no lo saquen, es probable, es probable, pero ¿sabe qué? No tiene fin, porque en algún momento, por las redes sociales, por la forma que sea, se va a tener que saber. Ese docente que ustedes están viendo en este momento, y que seguramente debe ser uno de los que está detenido, Acuña, o el otro compañero que está detenido, lo detuvieron por querer levantar la voz para que se le consideren sus condiciones de trabajo y su salario un poco mejor. ¿Qué es lo que hizo? Cortó una calle, rompió algo, se tapó la cara, blandía un palo para pegarle a alguien, no hizo absolutamente nada de eso. Sabe que eso es un docente que enseña todos los días a nuestros hijos y que quiere ganar un poco mejor, porque los hijos de este señor seguramente son tan mal acostumbrados que quieren comer todos los días, ¿no? Aníbal, muchas gracias por esta comunicación. Buenas noches. Un abrazo muy grande. Bueno, la verdad es que parte de lo que íbamos a hablar hoy es de esta andanada del gobierno en los últimos días. Quizás se envalentonó por la marcha del sábado primero, en la que hay que decir que hubo 25 mil personas, muy poco comparado con las millones que se manifestaron en las últimas semanas, pero comenzó con un tono beligerante, peyorativo, de ataque hacia las fuerzas de la oposición, desde el vino y el choripán hasta decir que si no sacamos a estas mafias, nos sacan del gobierno. Comenzaron aprestos para un gobierno que da la impresión de que quiere sostenerse con los medios de comunicación y con la gendarmería. Es decir, o te convenzo o te cago a palo, ¿sí? Por un lado, van ofreciendo para que algunos sectores políticos los apoye, ofrecen plata o ofrecen palos a gobernadores, a intendentes, a legisladores, a sindicalistas. Está el bolsillo para tentarte, y si no,
te tiro a la justicia encima. Y si vos le decís, pero yo no tengo nada, no importa. Si vamos a procesar a Cristina por dólar futuro, mirá si no te vamos a apretar a vos. ¿Tenés la información? No, estaba hablando justamente con funcionarios del gobierno. Todos apuntan de los tres, en realidad de los dos... Esto es en vivo, Roberto. A ver, Baradel. No, sáquenlo el paraguas, sáquenlo. Roberto, 2 minutos, espera. Sí. Para que me pongo allá. Pasa. 2 minutos, esperamos. Esperen. No sé si estamos al aire. Esperen. Está por hablar Baradel. Les pedimos silencio y que los compañeros se corran un cachito para atrás. Roberto, mientras para tanto, que puedan... ¿Qué te dicen desde el gobierno? En los medios. Estoy preguntando a todas las carteras, hablando de los ministerios naturalmente, si hay alguna respuesta. A los y todos apuntan al Ministerio de Seguridad de la Nación. Vinieron acá, así que en nombre de todos nosotros, agradecerle al defensor del pueblo que se hayan expresado. Así que le voy a dar la palabra a Sonia para que les pueda plantear lo que resolvimos. Bueno, compañeros, primero, claramente hacer responsable al gobierno nacional de impedir, hacemos responsable al gobierno nacional de impedir una protesta pacífica, una protesta donde acá hay maestros de distintas provincias. Nosotros hemos decidido en conjunto con los compañeros de las distintas provincias de Cetera que están acá y con los compañeros que estuvimos dialogando, primero exigir la liberación urgente de los 4 compañeros, que los dejen en libertad. Lo segundo, vamos a hacer mañana plenario de secretarios generales de Cetera para definir cómo continuamos y exigimos al gobierno nacional. Nos vamos a retirar de acá pacíficamente porque somos maestros, porque vinimos acá claramente, claramente vinimos acá a manifestarnos pacíficamente. Nos cansamos de escuchar cómo nos decían por los medios y cómo los funcionarios planteaban que teníamos que ser creativos, que teníamos que manifestar de otra forma. Bueno. No subamos más, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí estamos. Démoselo. A ver, compañeros, entonces, que nadie se vaya solo de acá, cada uno se va acompañado, nos vamos a desmovilizar, a desconcentrar pacíficamente como siempre. El defensor del pueblo se ha comprometido mañana, está acá, ahora va a decir algo, se ha comprometido a volver a insistir ante el gobierno a que nos deje aquí instalar nuestra escuela. Esta era, le digo a todos los medios, ya lo dijimos, lo vuelvo a repetir, una escuela itinerante con 2 pedidos: que se cumpla la paritaria nacional, que el gobierno nacional cumpla con el fallo judicial y con la ley, porque queremos que se cumpla con la ley y queremos también discutir una nueva ley de financiamiento educativo que creemos es la solución a los problemas que tenemos en muchísimas provincias. Ahora nos vamos a ir y vamos a volver seguramente nuevamente después de lo que definamos mañana en el plenario de secretarios generales. Lo dejo al Alejandro Amor para que les comente lo que vamos a hacer mañana. Ahora te lo va a decir. Sí, pará un poco. Bueno, he hablado... Compañeros, a ustedes, gracias por el aguante. Gracias y viva la escuela pública. ¡Viva la escuela pública! ¡Viva los maestros argentinos! ¡Viva!
He hablado con los dirigentes de las organizaciones sindicales, están los abogados de la Defensoría del Pueblo que han ido a la Comisaría Sexta y también a Uspallata y Zabaleta, a Labardén y Zabaleta, que es el lugar central de la Policía Metropolitana, que es donde habrían sido trasladados, y al mismo tiempo hay una normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires que permite la ocupación por parte de quienes están haciendo un uso del espacio público para cualquier actividad de manera institucional, usar esa normativa, presentarla al gobierno, si es posible esta misma noche redactarla y hacer dentro de la ley como corresponde, en el marco, para que todos tengan las garantías del ejercicio. ¿Fundamentos para llevar adelante el desalojo? No conozco, pero realmente lo que sí he visto son las imágenes, que fue además automáticamente me comuniqué con Eduardo López, a quien conozco hace muchos años, y me vine para acá. No conozco, voy a pedir naturalmente sí que se libere desde por lo menos de la Defensoría del Pueblo, una disposición pidiendo todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo y naturalmente, por supuesto, la instrucción de quien la haya dado y la orden de quien la dio y por qué la dio. ¿Cargos de los detenidos? ¿Para colocar la escuela? Sí, habían solicitado un permiso de las características que se suelen utilizar en lo que son las manifestaciones. Hay este permiso, que es una norma especial, que permite la ocupación del espacio público, definiendo claramente el periodo, el espacio que se ocupa, las garantías y las organizaciones sindicales, en este caso, que van a ser quienes van a estar actuando o quienes van a estar ejerciendo la actividad dentro de ese espacio. ¿Cargos de los detenidos se los informaron? Por el uso de la fuerza abusivo. Todavía no nos han informado, están los abogados allá. Yo me voy a ir ahora para Zabaleta y Pedro Chutro, que es la base de la Policía Metropolitana, porque quiero saber la situación, que los liberen de manera inmediata y si hay alguna persona con estado físico con alguna agresión. Amor, pero para pasar en limpio, ¿estaba correctamente habilitada la instalación de esta escuela itinerante? No siempre. O sea, lo que yo sé es que los trabajadores, las asociaciones sindicales presentaron al mismo estilo tradicional que lo hacen siempre, la notificación de esto. El gobierno no emitió ningún acto administrativo al respecto. Con la presentación que se va a hacer mañana, el gobierno debe emitir un acto administrativo porque es una norma que está vigente y va a poder hacerse la ocupación y el uso dentro de la normativa que está para poder hacer las actividades que consideran los trabajadores. Le quiero decir a todos los medios y al defensor del pueblo que se estuvo acá trabajando durante toda la tarde y estaba prácticamente más del 50-60% de la estructura hecha. En un momento, palabra de la policía por orden directa de Presidencia de la Nación, no dejan instalar absolutamente nada. Esto, ¿no? Vuelvo a decirle, por orden directa de Presidencia de la Nación. Parece que en nuestro país también la palabra merece represión. Por eso nosotros los maestros estamos acá absolutamente en forma pacífica. Queríamos el debate, queremos el debate y vamos a seguir sosteniendo la defensa de la escuela pública. Quiero aclarar que la intervención de la Defensoría no es solamente en este caso. Hemos decidido que previo a lo que es la aplicación del protocolo de seguridad tiene que haber un ámbito natural, primero, de intento de diálogo y de mediación. Hay que armar mesa de trabajo y dialogar. Vivimos en un país y convivimos. Hay que aprender a discutir, aún teniendo las posiciones más dispares, pero sostener el diálogo y la convivencia. Así que desde eso pedimos, por favor, en esto que haya respeto mutuo, que quienes se vayan a desconcentrar ahora lo hagan con calma también y con toda la tranquilidad. Hemos estado el otro día en el piquete frente al Ministerio de Desarrollo Social y vamos a estar donde podamos como Defensoría en cada uno de los lugares pidiendo esto. Previo a la aplicación de un protocolo de seguridad, que es una norma que está vigente, siempre una instancia de mediación. La Defensoría está para eso. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros, hasta ahí la palabra entonces de Roberto Baradel de Suteva, Sonia Aleso de Cetera y Alejandro Amor, el defensor del pueblo aquí de la ciudad de Buenos Aires, y ya la confirmación entonces de, lo decía la propia Sonia Leso de Cetera, de desconcentrar pacíficamente. Mañana sí habrá un plenario de todos los representantes de Cetera y los gremios docentes con alcance nacional para definir los pasos a seguir con esta estructura que ha quedado a mitad de armado por esta violenta irrupción por parte de la policía. Francisco, ¿hay algún otro funcionario con vos? ¿O podés pasarme? A ver. Francisco,
Sí, mostrábamos recién lo que decía Alejandro Amor, el defensor. ¿Me permitís un minuto? Lo tenemos a Héctor Recalde en el teléfono. Ya estamos con vos, Francisco, por favor. Diputado Recalde, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Navarro? ¿Cómo le va? Estaba viendo C5N, me llamaron por teléfono, veo que van a levantar ahora, si no ya estaba preparándome para ir para allá a acompañar. Esto realmente es inaudito. Parece que la orden viene de represión indiscriminadamente, no solamente con el que pueda hacer un piquete, que esté con un palo, con los maestros. Es vergonzoso, es realmente vergonzoso, y realmente yo pensaba que este modelo solo cerraba con represión, y yo le puedo decir ahora, viendo esta manifestación, y lo que vamos a hacer a partir de esto, es que este gobierno, este modelo no va a cerrar ni con represión. Mañana voy a pedir a los compañeros de otros bloques de la oposición que nos juntemos, porque realmente acá hay un abuso de poder, hay una lesión a los derechos humanos básicos, de transitar tranquilamente, expresarse en la plaza de la República. Es inaudito, la verdad que el nivel de indignación es creciente, ver cómo se amateaban a los maestros, arrancándolos de una estructura que iba a ser una escuela móvil, itinerante, ¿no? Realmente no había ningún daño, ningún perjuicio para nadie, ¿no? Recalde, buenas noches, Iván Yagroski lo saluda. Me dice gente del CELS que no hay, que lo que nosotros llamamos el protocolo antipiquete nunca estuvo vigente, que fue simplemente un comentario a la prensa y que no se publicó jamás. Y me dice gente de ATE que ellos presentaron un amparo por el protocolo antipiquete y que la justicia le dijo no es procedente porque el protocolo antipiquete no se presentó nunca. ¿Existe o no existe el llamado protocolo antipiquete? Sí, la verdad que la prensa ha difundido la existencia de una norma que no está vigente, que no existe. Y si existiera sería inconstitucional, porque por sobre cualquier reglamentación están los tratados internacionales, están los pactos internacionales a que adhirió nuestro país, la Constitución Nacional, la ley. ¿De quién depende esto? Porque ya van dos ministros de Cambiemos que me dicen no es un tema del gobierno nacional, es un tema de la ciudad de Buenos Aires. Mira, acá, la verdad, el pescado se pudre por la cabeza. Cuando vemos que las indicaciones son, bien, desde el gobierno nacional, ahí se terminó la templanza, que se hagan cargo de las consecuencias, los efectos no deseados. Nosotros vamos a responsabilizar no solamente al gobierno de la ciudad, también al presidente de la Nación. También al presidente de la Nación, porque todos los discursos van en la mano de endurecer la represión. Así que, y el que sea responsable, que se haga cargo de esto. Ahí realmente, fíjese, esto ya lo que me hace recordar. En el año 2000, cuando estaban por sancionar a la ley Banel, hubo una represión similar en el Congreso de la Nación. Y después sancionaron la ley Banel. Esto fue esta secuencia también llovía en aquel momento. Por eso me trae a la memoria. No podemos retroceder tanto como sociedad. Si realmente, por eso digo, vamos el Congreso, la representación popular que está en el Congreso, diputados y senadores, y vamos a pedir a todos los bloques de la oposición tomar una posición uniforme frente a esto, es decir, la violación de estos derechos humanos que están claramente expuestas por la pantalla de ustedes, ¿no? Diputado Recalde, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, buenas noches. Tenemos que decir que C5N es el único canal que en este momento está transmitiendo y que mostró la represión a los docentes. Yo les digo una cosa, en mi opinión, la represión a los docentes, el encarcelamiento de presos políticos, la persecución judicial, habla de un nivel de democracia de muy bajo nivel. Sin embargo, hay que agregar que el hecho de que haya un solo canal que haya mostrado la represión a los docentes en el Congreso Nacional también habla de un muy bajo nivel de intensidad democrática en la Argentina. Es un gobierno que ha sido elegido y ha ganado en elecciones legítimas, pero que está gobernando cada vez más corrido, hacia un lugar de violencia, hacia un lugar de represión, hacia un lugar de persecución, hacia los que piensan distinto, y en este momento, y me mandan las fotos de todos los canales, en este momento prácticamente toda la audiencia de cable y del aire está en C5N, la audiencia llega a niveles muy superiores al aire, porque
van cambiando de canal y cuando pasan por acá, aún el que no lo sabía, o le avisa a un familiar, o le avisa a un amigo, y solamente por C5N pueden enterarse que reprimieron a los docentes que estaban intentando cambiar de metodología, ya que parte de la sociedad le decía que quería que comiencen las clases. Bueno, vamos a comenzar las clases, vamos a reclamar, ni siquiera vamos a cortar la calle, vamos a estar en la plaza del Congreso, y de ese lugar fueron corridos con gas pimienta, con palos, los docentes. Estamos comunicados con Daniel Scioli. Buenas noches, Scioli, ¿cómo le va? Roberto Navarro. Buenas noches, compartiendo la preocupación y la indignación de lo que estamos viendo, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, y yo quisiera abordar el tema desde otro lugar, más allá de todo lo que se ha dicho por estos minutos, los distintos testimonios de representación institucional que ustedes han recogido. Yo creo que el gobierno, vio cuando se dice en la vida, bueno, se pasaron de rosca, se envalentonaron, decían estos días, después de la marcha en apoyo al gobierno, y luego cuando levantaron algunos cortes. Y aquí me parece que envalentonados por todo eso, hay una clara voluntad de buscar imponer bajo estos mecanismos, cerrar definitivamente una paritaria que tiene que tener los ámbitos institucionales y abordar la cuestión de fondo, que es que los salarios no pueden seguir quedando por abajo de lo que aumenta la inflación. Ante esta situación que tiene que ver también con respetar el Estado de Derecho, el derecho a la huelga, el derecho a una manifestación pacífica de determinadas características, algo tan sensible como la educación, donde viene las manos la solución de fondo a la problemática de un país, vemos en este momento esta situación donde se estuvo haciendo como una arenga esta última semana. ¿Te escuchó, Navarro? Sí. Pero menos cambia de actitud, el presidente malentonado, y a veces esas cosas, y cuanto yo creo, más responsabilidad, más sensibilidad tendría que haber, si se sienten que están acompañados por un sector de la sociedad, tienen que prestarle más atención al otro sector que no los está acompañando, por las razones socioeconómicas que son una realidad que se convierte en que la gente obviamente no llega a fin de mes, al comerciante le bajan las ventas y todos los problemas que conocemos. Pero este tema puntual merita que un abordaje inmediato de revertir esta situación, tranquilizar, pacificar y que de ninguna manera puede reprimirse una expresión democrática de hacer sentir un reclamo de distintas maneras. Se dijo... Scioli, no estábamos acostumbrados en los últimos años a ver represión en las calles, y en los últimos días vimos represión en un comedor infantil, vimos represión en la Panamericana, hacía poco habíamos visto represión a los jubilados en el Puente Pueyrredón, y en este caso a los maestros que ni siquiera, y no es que justifiquen algún caso la represión, que ni siquiera estaban cortando la calle. ¿Cuál puede ser la intención política? La intención política, yo creo que el gobierno ha interpretado mal algunas cuestiones que daban a entender como grandes éxitos, como la marcha esa, que está en todo su derecho, obviamente, una parte de la ciudadanía, en movilizarse y que tengamos una democracia intensa, o como el otro día hacía referencia al éxito que tuvo de levantar los cortes en la Panamericana. Bueno, envalentonado por todo eso, lleva ahora a una situación donde pasan absolutamente los límites que tienen que ver con el respeto a algo tan sensible como puede ser una expresión de protesta docente, y llevando adelante con los mecanismos que ustedes lo están reflejando. Y a mí me parece que a esta altura, ¿no?, cuando hay una variable de ajuste que está claro, que yo ya la había advertido en su momento, que es el salario, tienen que aparentemente buscar, recurrir, imponer estas cuestiones de esta manera como sea, y no es así. Me parece un gobierno que se ha jactado del diálogo, esto precisamente es la contracara del diálogo, lo que estamos viendo, o que iba a unir a los argentinos, esta es la contracara de una expresión sana, es decir, unir a los argentinos. Por la mayor grieta se da una sociedad cuando hay violencia, cuando hay desigualdades, cuando hay injusticias sociales, y cuando en el mundo del trabajo pasa esto. ¿Cuál es el reclamo unánime de todos los sectores del trabajo? Que los costos de vida aumentan más que lo que aumentan los salarios.
Y me parece bien que no solamente en un sector, el peronismo, sino legisladores, Frente Renovador y otros partidos políticos, como he visto también de izquierda, se puedan hacer eco de esta problemática y realmente encauzar esto que se está desmadrando, ¿no? Bueno, usted dice se está desmadrando, y ahí me preguntaba yo si el resto de las fuerzas políticas, si no llama al diálogo, porque el diálogo verdadero es hablar con el que piensa distinto, algún tipo de gestión de parte suya, es gobernador, candidato a presidente, que quedó apenas 1 o 2 puntos por debajo de Mauricio Macri, algún tipo de diálogo que baje los decibeles de lo que está ocurriendo hoy en la sociedad argentina. Esto es la clave para destrabar no solamente los conflictos, sino para encauzar a la Argentina en una armonía, en una convivencia democrática, en una paz social que genere que todos pongamos el esfuerzo en lo que lo tenemos que poner, producir más, para que la gente pueda vivir mejor. Era la agenda del desarrollo, precisamente lo que se venía en el país, ¿no? Esta agenda que tiene hoy estas características de variable ajuste a través de salario, aumento de tarifa, de despido, donde va llevando a situaciones límite, donde se lleva adelante un paro general, donde hay realidades en los sectores productivos que son muy claras. Entonces, de cara a esto, yo como siempre quiero ser parte de las soluciones, no voy a prestarme a retroalimentar un problema o a generar más conflicto de lo que hay, todo lo contrario, a mi responsabilidad, a mi experiencia, ponerla a disposición, de decir, bueno, a ver cómo podemos colaborar para que esto no termine escalando esta situación con métodos que precisamente tienen que quedar definitivamente en el pasado y no condicen hasta con lo que no solamente los que como tienen una visión crítica opositora del gobierno, sino me cuesta creer que la propia gente que acompaña al gobierno en gran parte, ciudadanos, puedan estar esperando esto que se pueda resolver los conflictos así de esta manera, en una plaza como la República, en la Casa de la Democracia, que es el Congreso de la Nación, que no puedan tener una expresión más pacífica los docentes de reclamos de sus derechos sobre los cuales se está avanzando. Daniel Scioli, muchas gracias por esta comunicación. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Ahí está Alberto Fernández también. Alberto Fernández, ¿está en línea? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Pudiste ver las imágenes? Sí, pude ver las imágenes. Estoy en Colombia, porque acabo de llegar y acabo de estar en un noticiero de Bogotá, pero que hablaban del problema que se estaba dando en Argentina con los docentes y vi la locura de lo que ha pasado. Hablé con algunos amigos y me han contado. La verdad, primero, toda mi solidaridad a los maestros, porque me parece que estamos como mal rumbeados. En segundo lugar, me parece que hay que decirle al presidente, que insiste en decir que una inmensa mayoría le está apoyando, que revise los números porque no es así, que si bien hubo una marcha importante de gente en su apoyo, la verdad muchos argentinos estamos viendo con preocupación lo que está pasando. Y además decirle al presidente que no es un buen método que la gobernadora corte el diálogo y él reprima a los que se les niega el diálogo. Pues me parece que ese no es un buen camino. La verdad es que creo que se entusiasmaron, creyeron que lo que pasó el otro día cuando reprimieron el piquete en la Panamericana puede ser un buen método. Creo que se están engolosinando y creo que están a punto de equivocarse mucho. Bueno, le pido por favor al presidente que reflexione, porque este no es un buen método, claramente no es un buen método. Llegar a un país vecino y ver las imágenes de una represión en tu país solo te conmueve y solo te hace sentir muy pero muy mal. Así que espero que el presidente se dé cuenta que este no es el camino y bueno, toda mi solidaridad con los maestros. Muchas gracias, Alberto Fernández, buenas noches. Abrazo grande. Abrazo. Hay de todos los partidos están llegando mensajes, nos estamos comunicando, recién les leí el comunicado del Frente Renovador, hay una, desde todos los lugares se está diciendo que se llegó a un límite y me parece que tiene algo que ver con lo que acaba de decir Alberto Fernández, un envalentamiento por
las 20 o 25.000 personas que fueron el otro día a la plaza. Estas estadísticas, estas encuestas que sigue y que aparentemente le dicen a Mauricio Macri que a la gente le gusta la represión. Yo le aviso, más allá de que no creo en esas encuestas, que a la gente le gusta la represión hasta que hay un muerto y después lo dejan solo, presidente, ¿sí? Le aviso además que el otro día en la Panamericana ya era un despropósito, pero en este caso ni siquiera se estaba cortando una calle. Que está claro, y me parece a mí, que los maestros lo sacaron del libreto, porque la idea era confrontar con maestros que hacían paro y que dejaban a los chicos en la calle. En este caso, los maestros estaban diciendo, bueno, está bien, no vamos a hacer más huelga, vamos a ir al Congreso, pero no vamos a cortar la calle, simplemente nos vamos a parar ahí y vamos a hacer escuelas itinerantes, vamos a ir por los barrios y vamos a explicar en cada ciudad, en cada provincia, por qué no podemos ganar 10.000 pesos, porque la canasta es de 14.000 pesos, porque no podemos trabajar para ser mucho menos que pobres, porque así no podemos atender a nuestros alumnos, porque no nos alcanza el dinero de más para comprar los elementos de la escuela, porque los chicos ya no tienen la notebook, porque nos falta todo lo necesario para llevar adelante una tarea de educación. Esto se contradice absolutamente con el discurso de Mauricio Macri. ¿Cómo uno va a creerle que vino a unir a los argentinos si ve a los maestros tirados en el piso, si ve a las maestras recibiendo gas pimienta en sus ojos, si hay maestros y maestras detenidos y apaleados y heridos en este momento sin ninguna razón? Esto se pudo hacer en el menemismo, esto se pudo hacer con De la Rúa, y esto no se puede hacer con Mauricio Macri. Mauricio Macri ya no quiere protesta. Mauricio Macri sigue con su plan económico. Hoy salió el dato de CAME. Las ventas en marzo cayeron un 4,4%. Es el mes número 16 del gobierno de Mauricio Macri, con caída en las ventas, con caída en la producción y encima sigue subiendo la inflación. ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo se hace sustentable? ¿Cómo se sostiene un plan económico como este? Bueno, con represión en las calles. Es un gobierno que trabaja con los medios de comunicación y con la gendarmería. El medio de comunicación intenta convencerte y al que no convence, la gendarmería lo caga a palo. ¿Y sabés qué? Si no hay más gente en este momento defendiendo a los maestros, si no hay más gente acá en este estudio repudiando la acción de Mauricio Macri, es porque le tienen miedo. Porque Mauricio Macri tiene, y te lo firmo, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, tiene amenazados a gobernadores, a intendentes, a legisladores, a sindicalistas, que les tira a Bonadío, que les tira a Marijuán, que les tira a los jueces y fiscales que le responden y los acusan de cualquier cosa. De cualquier cosa. Si te portás bien, te doy plata. Si te portás mal, te meto preso. Y a la gente que sale a la calle, ya no podés salir a la calle tampoco. Se van perdiendo grados de intensidad democrática. Durante todo el momento de la represión y durante media hora, solo C5N ponía al aire la represión de los maestros. Pero vos veías que estaban los otros móviles. Era la decisión de la persona que está en el canal. Los trabajadores del canal había ido. Pero el canal decidía no ponerlo al aire. Y me avisaban de Rosario, y me avisaban de Córdoba que cortaban C5N. Y me avisaban de Misiones, y me avisaban de Río Negro. Y yo ahora le hablo a los que aún apoyan al gobierno de Cambiemos. ¿Por qué necesita el gobierno de Cambiemos que nadie se entera de lo que ocurre? Si piensa que tiene razón en lo que ocurrió esta noche, ¿por qué pide que no se muestre a los medios amigos? ¿Por qué necesita reprimir maestros? ¿Por qué necesita que no se les escuchen las voces? ¿Por qué contestó al paro nacional amenazando con que vamos a meter preso a todos los mafiosos? Y se refería a los sindicalistas argentinos que esperaron 15 meses para hacer un paro nacional frente a un grado de deterioro económico-social con un nivel de evolución que no habíamos visto jamás, porque hemos visto malos momentos económicos en la Argentina, pero nunca que en 15 meses haya un deterioro tal. Mirá, hasta hace 2 años vos gastabas el 30% de tu salario
en alimentar a tu familia, en pagar el transporte para ir a trabajar, para ir al colegio, en la luz, el gas y el agua. Hoy gastás en promedio, según qué familia, entre un 70 y 80%. Algunos lo gastan todo, algunos no les alcanza, pero en promedio se gasta eso. El saldo que queda no alcanza para alimentar a todo el resto de la producción de bienes y servicios nacionales. Por eso caemos en la recesión, se generan desempleados, por eso cada vez ganamos menos. Este es un plan que claramente, y lo sabe el gobierno, no cierra. Y no tenemos un tipo de cambio competitivo, y tenemos déficit fiscal, y sigue habiendo inflación. Es decir, no está haciendo nada el gobierno para mejorar la situación y estamos a 6 meses de las elecciones. Pregúntate entonces, y te pido que reflexiones, que abras la cabeza, si no piensa en mejorarle la vida a nadie para ganar las elecciones, ¿cómo cree que va a gobernar el gobierno de Cambiemos después de octubre? ¿Con palos? ¿Con represión? ¿Con gobernadores y legisladores amenazados? ¿Qué tipo de democracia vamos a tener? Y esto que yo te vengo diciendo desde hace mucho tiempo se confirma hoy en una represión sin ningún tipo de atenuantes, porque en este caso no se puede decir que estaban cortando una calle. Acá no había gente con palos, acá no había gente con capuchas, acá eran maestros tratando de hacer una clase itinerante para hablar de sus problemas, de los problemas del país, del derecho a reclamar. Porque si vos no reclamás en un lugar visible, y parece tan básico esto, que no sería necesario explicarlo, pero lo explico de todas maneras, si vos reclamás en tu casa, pues nadie te va a escuchar. Si se reclama en un lugar público, es para que te escuchen. Y si hay gente que alguna vez en Argentina comenzó a cortar las calles, era para generar mayor visibilidad todavía, ¿sí? Pero en este caso ni siquiera eran las calles. Iván, ¿tenías alguna información para agregarme? Sí, Roberto. Hablando con gente de las fuerzas de seguridad, bueno, prefiero no decir de qué fuerza, pero lo que dicen, hay dos datos. Uno, ya la ciudad se hizo cargo de esto. Ya no se pasan más la pelota, ya la ciudad dijo, fuimos nosotros, te voy a leer lo que me mandaron. Y lo que dicen desde las fuerzas es la poli de la ciudad es una comparsa y el núcleo duro son los Delfino Palacios, que eso no cambió nada, y hay preocupación en las más altas esferas de las fuerzas por el accionar que está teniendo semana a semana esta suerte de que yo le quiero... Repetime, ¿hay preocupación? Hay preocupación en las fuerzas de seguridad, en la gente de carrera de las fuerzas de seguridad, por las órdenes que están emanando desde el poder político a la fuerza de seguridad. ¿Se entiende lo que digo? Atención lo que está diciendo Iván. Desde los propios uniformados, no por una cuestión de no reprimir, porque saben qué pasa cuando las fuerzas de seguridad se pasan del monopolio de la violencia que lo tiene el Estado y hay un muerto o hay varios heridos, porque ya la Argentina tiene infelizmente una historia respecto a esto. Aquí, Iván, la policía de la ciudad informa que se evitó, vamos a leer lo que dice la policía de la ciudad, la policía de la ciudad informa que se evitó el levantamiento de una estructura en la Plaza Congreso. Esta es la versión, escuchemos la versión oficial. Estamos leyendo el comunicado de la de los represores, ¿sí? Al mismo tiempo, dado que no tienen permiso personal del Ministerio de Espacio Público, labró actas de infracción por uso indebido del espacio público. Esta es la excusa de la represión, carátula atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, que acá no hubo ninguna forma de violencia de parte de los maestros. Se los acusa de generar lesiones a la autoridad, de hurto, no sé qué se habrán robado los maestros, y de daño
Esto está en el Juzgado Criminal y Correccional número 57, Secretaría número 63. Hay algo que yo no termino de entender, que es lo que me planteaban cuando hablábamos del protocolo antipiquete, un protocolo que fue un brief para la prensa, pero que no está vigente. Repetimos, ATE quiso meter un amparo por el protocolo antipiquete y no lo dejaron, básicamente porque el protocolo no estaba vigente. Y me dice gente, repito, de la justicia, si no sacaron un protocolo nuevo, está vigente el que sacó Nilda Garré, que ordena a las fuerzas de seguridad no llevar armas. Esto depende, perdón, directamente del Ministerio de Espacio Público de la ciudad. Se está haciendo cargo el gobierno de la ciudad de la represión a los maestros. Decía que estén todos identificados, que no repriman, que negocien para dejar libre aunque sea un carril, lo que acá no se vulneró, por lo cual no se entiende cuál fue el método en el cual decidió sostenerse la policía para reprimir a los docentes. A ver, falta decirlo, el rey está desnudo, es decir que esto es una cuestión política. El gobierno, cuando Baradel dice que el comisario le dijo que era presidencia quien había dado la orden para que se desaloje, por llamarlo de un modo elegante, la plaza de los dos congresos, la cuestión es política. ¿Por qué? Bueno, porque si se te instala una escuela itinerante frente a la plaza de los dos congresos, si no cortas la calle, si no tenés manera de decir que están impidiendo la libre circulación, si no están con palos, si no están con pasamontañas, si encima son docentes que están reclamando un sueldo digno, es difícil para el gobierno sostener el discurso de que no están buscando alternativas. A ver, una interpretación política también, es decir, si a mí se me quedan los maestros ahí 3 meses, yo tengo una derrota política. Claro, eso. Si lo saco en una noche quizás, y lo muestra solo C5N, quizás en unos días la gente se olvida. A ver, hay un punto igual que hay una suerte, lo estoy diciendo en el minuto a minuto y tal vez esté en desacuerdo conmigo en los minutos que continúen, pero hay una suerte de éxito en esta represión de la policía de la ciudad de los maestros. ¿Por qué? Bueno, el punto número... a ver, el gobierno pierde, me decía un funcionario del gobierno, perdemos 10-1 con esto. Está bien, pero la carpa no va a estar, o la escuela itinerante no va a estar, porque pacíficamente los docentes decidieron desconcentrar, entre otras cosas, para ir a buscar a los detenidos. A ver... La verdad es que explicar... Primero, el defensor del pueblo de la ciudad, Alejandro Amor, fue el que dijo que se había pedido el permiso. ¿Sí? Alguien, yo diría, imparcial. Sí, lo que dijo es que no había... De todas maneras, la verdad es que discutir sobre un permiso es cambiar el plano de la información. Exacto. Estamos hablando de represión a maestros. Estamos hablando de represión a docentes que están en un conflicto... con el gobierno nacional, porque no cumple la ley de paritarias desde hace varios meses. En ese contexto quieren ponernos en la trampa de discutir si el permiso había sido dado o todavía no había sido dado. Digo, eso yo te puedo asegurar. Digo, andá a Londres, andá a París, andá a cualquier lado, los tipos van y protestan. Los tipos van y protestan. Lo que dijo en su momento... No, tampoco nos vendan el verso de que directamente vos pedís el permiso para protestar. El tipo te dice, no, bueno, me quedo en mi casa. No, lo que pasó hoy fue una contravención. Me niego a discutirlo eso. Fue una contravención. Bueno, cobrame una multa. No hubo nada que justifique... Porque si no vamos a empezar a explicar por qué tiro gas pimienta, por qué pego palos o por qué me llevo preso a maestros. Mirá, hay comunicados ya de, por ejemplo, el bloque justicialista, que expresa, comunicado del bloque justicialista, que expresa su repudio ante la represión que sufrieron los docentes por la realización de una protesta pacífica en la Plaza del Congreso, dijo su presidente Oscar Romero de Esmata. Te digo una cosa, Roberto, viste, y perdón que cambie un segundo el eje de la información, pero en general se habla de... me voy a montar a una noticia que es de ayer para tratar de entender un argumento que es de hoy. ¿Qué dice en general el Poder Ejecutivo Nacional? En los países serios, los docentes o los trabajadores en general trabajan, no hacen medidas de fuerza. Bueno, en los países serios, cuando un supermercado que es del jefe familiar del jefe de gabinete y el secretario de Comercio, aumenta los alimentos en tiempos de crisis, el Estado interviene con multas millonarias y a veces hasta con decisiones penales. Estamos hablando de la cadena de supermercados, la anónima,
que en Comodoro Rivadavia, ¿sí?, un lugar que está en una situación terrible, 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 que nos apena a todos, en ese lugar la Anónima duplicó, escuchá bien, duplicó, aumentó hasta un 100% el precio de los alimentos de primera necesidad. Esa cadena de supermercados es de la familia del jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, y de Miguel Brown, el secretario de Comercio. ¿Sí? Eso no es corrupción, pero es un abuso, con una falta de ética, con una inmoralidad que debería ser ilegal. No, hay una cosa, Roberto, que es: en ningún país cuya moneda más nacional no sea una lanza, el secretario de Comercio es el familiar, el sobrino del dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes de la Argentina. Bueno, también el jefe de asesores del ministro de la Producción es el hijo del ex de la Cámara de Importadores. O sea, el importador que le conviene importar está a cargo de la producción nacional. Se llama Ignacio Pérez Riva, el jefe de gabinete. Lo tenemos a Ariel Sujarchub, el intendente de Escobar. Buenas noches, intendente. Cuénteme, ¿qué es lo que vio? ¿Cuál es su opinión? En principio un error. Buenas noches como manera de saludar, porque es una noche escandalosa lo que está sucediendo. No hay nada más mal educado que hablar y tratar así a los maestros y a los docentes nacionales. Y no hay peor ejemplo para la educación de nuestros hijos que es no tolerar la disidencia y el derecho a manifestarse. Mucho más, como lo dicen todos, como queda claro en las imágenes, donde no se interrumpía la circulación pública, donde se estaba haciendo una plaza y donde evidentemente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cumplió el mandato del presidente de que sea tan duro como lo es él y no como lo había hecho en las primeras instancias cuando no había sido en la misma línea represiva que está teniendo el gobierno en los últimos tiempos. Usted lo que dice es que Rodríguez Larreta se está alineando con los reclamos del gobierno nacional de represión a las protestas. Está claro que en la primera instancia no se sintió cómodo con esta actitud. En todos los medios salió que el gobierno nacional está pidiendo que se alinee y bueno, y aquí le está demostrando lealtad. Pero hablar de que te importa la educación y ser tan mal educado en público frente a los docentes es una contradicción que no tiene sentido. Yo le quiero decir que no solamente como intendente Escobar, sino muchos intendentes, todos los que estamos en el grupo Fénix y otros intendentes también, estamos completamente horrorizados, cuestionamos profundamente, reprochamos esta actitud del gobierno y estamos dispuestos a acompañar a los docentes. Y esto de estigmatizar los gremialistas, los kirchneristas, los de acá, los de allá, bueno, este macartismo que lleva adelante el gobierno nacional también tiene que cesar. Acá ser dirigente gremial cuando se defienden derechos de trabajadores no es un descalificativo peyorativo, es una decisión que toma un trabajador de ponerse en defensa, aun cuando a veces uno comparta o no su posición. Por lo tanto, acá se... Hola, ¿se cortó? No lo escucho el intendente. Acá está manifestando sus diferencias. Intendente Ariel Sujarchub, muchísimas gracias por esta comunicación con C5N. A ustedes, hasta luego. Estamos recibiendo llamados de todo el arco político, es algo que supera todo lo que podíamos esperar. En un país en donde en los últimos 5 o 6 semanas hubo de millones de personas en las calles. Salieron los trabajadores de la CGT, los de la CTA, salieron los docentes, salieron las mujeres, hubo todo tipo de representaciones, salieron los de las multisectoriales, los comerciantes, salieron las pymes, salieron los de las economías regionales a decirle a Mauricio Macri: nos estamos fundiendo, no nos alcanza el dinero para comer. Y la respuesta del gobierno de Mauricio Macri fue armar una manifestación de 20.000 personas, que debería tener algunas personas que realmente creían en lo que estaban haciendo y defendiendo, pero que tuvo mucho de violencia verbal, mucho de agresión, y que cada día me dicen más que estuvo organizada absolutamente por el gobierno nacional y que muchos de los que dijeron esas barbaridades, esas agresiones, eran gente de Marcos Peña, del jefe de gabinete. Bueno, ahora la orden de Macri es represión en todos lados. Es represión en la provincia de Buenos Aires, es represión en la ciudad de Buenos Aires. Y seas de otro partido o seas del mío, o te alineás o la pagás.
O te alineás o la pagás. Yo quiero saber por qué hasta la semana pasada Rodríguez Larreta estaba en desacuerdo con la represión, pensaba que no era el camino y ahora sí cree que lo es. Vamos al móvil con Francisco Urrutia. Francisco. Bueno, Roberto, ahora los ánimos se han calmado, afortunadamente, paró la lluvia, también afortunadamente, tal cual lo pedía Sonia Aleso de Cetera, junto con Roberto Baradel y también Alejandro Amor, el defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Hace un ratito lo pudimos mostrar en vivo ese momento, que pedían una desconcentración pacífica como gesto para descomprimir esta noche violenta que se vivió aquí en la Plaza de los Dos Congresos, con este triste saldo de docentes heridos, producto del gas pimienta, y con docentes detenidos, recordemos 4 que todavía están alojados, la información que tenemos en la seccional sexta de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, pero con legisladores del ámbito nacional y de la Ciudad de Buenos Aires que han venido en apoyo a los docentes que estaban pacíficamente construyendo esta estructura aquí en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso Nacional, esta escuela pública itinerante que la intención era que empiece a funcionar en el día de mañana. Estamos con el diputado nacional del Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano. Diputado, gracias por su tiempo, y preguntarle en lo personal por qué la decisión de estar presente aquí esta noche aquí en Plaza Congreso. Bueno, como diputado nacional de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda siempre decimos que hemos jurado para estar al servicio de las luchas, y bueno, mucho más en este momento donde ha habido un nuevo acto represivo del gobierno de Macri, de la gobernadora de Viedad, del gobierno nacional, contra dirigentes docentes que querían instalar una carpa. Bueno, esto es una vergüenza nacional porque ya hubo una represión en la Panamericana, hubo un desalojo violento a los trabajadores de AGR Clarín el otro día y ahora un nuevo hecho violento, de manera que bueno, el gobierno se ha puesto del lado de los grandes empresarios, de seguir usando la plata del presupuesto nacional para pagar la deuda externa y no darle un aumento digno a los docentes. Eso, bueno, ha dicho que mañana Cetera se reúne los secretarios generales. Bueno, sería bueno que Cetera fije un paro nacional y un plan de lucha, bueno, para seguir adelante, porque fíjense de que después de un paro nacional exitoso y contundente, como fue el paro del día 6, el paro general, la CGT ha dicho que tiene que dialogar con el gobierno. Bueno, esto está demostrado que el gobierno no quiere dialogar, sino que quiere ajuste, que quiere represión, y lo que hace falta es seguir adelante con un plan de lucha nacional que para nosotros tendría que ser de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo. Francisco, Roberto, te escucha ya el diputado Giordano. Francisco, contame un poquito cómo es la situación, qué es lo que está ocurriendo ahora. Gracias. Bueno, mira, te vamos a mostrar, nos vamos a ir acercando. Le agradecemos al diputado Giordano del Frente de Izquierda. Ha quedado un grupo de manifestantes que llegaron un poquitito más tarde de lo que fue este pedido de los gremios docentes de desconcentrar pacíficamente. Están aquí sobre la calzada de la calle Solís. Sigue el perímetro, el cordón humano, el vallado de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, su grupo de choque, el cuerpo de infantería, que continúan custodiando esta estructura tubular, esta estructura de hierros que iba a sostener esta escuela pública itinerante aquí en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso Nacional. Se cantó en varias oportunidades el himno nacional, hasta ahora sin inconvenientes, sin nuevos enfrentamientos con la policía, que insisto, con su fuerza de choque sigue custodiando esta estructura que más temprano habían traído los docentes para comenzar con el armado, con la construcción de la escuela pública itinerante que iba a empezar a funcionar en el día de mañana. Ahora cánticos de militantes que han llegado aquí a esta Plaza de los Dos Congresos, a muy pocos metros del vallado de la policía, que no se ha movido ni un centímetro custodiando esta estructura que quedó a medio de armar. Fíjense, están los andamios, pero no se han logrado poner estructuras un poco más firmes o todo lo que tenga que ver con el techo, con la carpa y los últimos detalles para dejarla presta para mañana. Mucha gente desconcentró, pero otra tanta ha quedado aquí en el lugar, como verán ustedes, a muy pocos metros del cordón policial, Roberto. Es decir, que la policía sigue rodeando el lugar. Los maestros que habían quedado en el medio salieron, se fueron. Sí, se fueron, lo mostramos en vivo, Roberto, con el pedido que hicieron tanto Roberto Baradel de Suteba como Sonia Aleso de Cetera, que hace un rato nada más pedían desconcentrar esta zona pacíficamente para poder descomprimir esta situación y esta noche violenta. La gente que ves ahora es gente que ha venido espontáneamente, que se ha enterado por los medios de esta situación violenta aquí en Plaza del Congreso, a dar su apoyo a la lucha docente, a exigir que finalmente se logre armar
la carpa blanca, la escuela pública itinerante. A ver, vamos a hablar con gente de... te comento algo, Francisco, Sí. para que tengas en cuenta si hablas con alguien. La versión Roberto. oficial, esto me llega directamente de un ministro, dice 2 detenidos por resistencia a la autoridad, lesiones y hurto, le robaron el teléfono POC al subcomisario de la Sexta. Él acusa a los docentes de haberle robado el teléfono POC al subcomisario de la Sexta y dice que tiene un traumatismo facial, un cabo de la DOU. Es decir, acusa de pegar y de robar a los maestros. ¿Tenés alguno que lo Roberto, podés estamos comentar o consultar? Sí. Norberto Cabanas, de UDA, uno de los gremios docentes que tiene alcance nacional. Bueno, cuéntenos qué balance, qué conclusión de lo que pasó esta noche aquí en la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, en principio lo que venimos a hacer es traerle la solidaridad a los compañeros que estaban montando hoy el aula itinerante, a repudiar enfáticamente la represión a la que fueron sometidos, a exigir la inmediata libertad de los 4 compañeros que fueron detenidos y a exigirle al gobierno y decirle al gobierno que el conflicto docente no se arregla reprimiendo, sino se arregla cumpliendo el fallo de la jueza Temis y respetando la ley, convocando a la paritaria nacional docente. Por otro lado, también venimos a traer el apoyo irrestricto del secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero. Estamos trayendo el apoyo de la CGT a la lucha docente. Además, lo que queremos decir es que el gobierno eligió enfrentar a los docentes y los eligió enfrentar de esta forma, con represión. Lo de hoy es inadmisible. Este hecho creemos que prácticamente no ha ocurrido con casi ningún otro gobierno, exceptuando luctuosos acontecimientos de tiempos pasados, ¿no es cierto? Creemos que inmediatamente el ministro de Educación debe dar un paso al costado. Él en parte o en gran parte es el responsable de la represión a la que fueron sometidos hoy los docentes que estaban aquí presentes. Roberto, te escucha Norberto Cabanas, de UDA, uno de los gremios docentes con alcance nacional. Sí, Cabana, buenas noches. Roberto Navarro. Buenas noches, Navarro. La intención era seguir el reclamo por otros métodos, por métodos que sean menos onerosos para los niños, y recibieron la misma respuesta que con el reclamo de huelga. Exactamente, o sea, acá lo que hay que tener en claro que lo que se nos está permitiendo es expresarnos, dejar ejercer un derecho, que es el derecho a la protesta. De la misma forma parece que al gobierno le molesta cualquier tipo de ejercicio de derechos, el ejercicio del derecho a huelga, el ejercicio a reclamar, el ejercicio del derecho a protestar. Hoy quedó clarísimo, hoy las imágenes creo que fueron contundentes. Acá se estaba poniendo una estructura en un lugar donde no se cortaba el tráfico, donde, digamos, no se molestaba a nadie, se iba a ocupar un espacio público por unos días para hacer visible la propuesta. Inclusive el gobierno se contradice a sí mismo. Ellos pedían negociar con los alumnos en las aulas y que protestásemos de otra manera. Bueno, parece que tampoco le sirve esta manera al gobierno. Nosotros, por lo menos desde UDA, lo que decimos es que el conflicto así no solo no está solucionado, sino que se acentúa el conflicto. La única solución acá es dialogar, y dialogar en la paritaria nacional docente, dialogar en esa mesa que existe por ley, y dialogar en esa mesa a la cual hoy la jueza Temis le ordenó al gobierno que debe convocarla en el plazo no mayor de 5 días, que vence el día miércoles. Muchas gracias, buenas noches. Estamos comunicados. Buenas noches. Hay varias personas esperando en línea. También está Daniel Arroyo del Frente Renovador. En este caso, Juliana Di Tulio, la diputada Juliana Di Tulio. Buenas noches, Juliana. Hola, Roberto. ¿Tuviste la oportunidad de ver la represión a los docentes en C5N? Sí, esta escena tenebrosa, ¿no? Además parece es un muy mal chiste con un presidente que el 1 de marzo, ante todo el Congreso Nacional, les pidió a los diputados y diputadas que estábamos presentes que hiciéramos una ley para cuidar a los docentes, ¿no? De los posibles golpes de padres enojados. Y es el primer golpeador, el presidente de la República, el primer golpeador de los docentes. Es una vergüenza. Yo lo dije el otro día en tu programa, Roberto, estoy muy preocupada con este casi estado parapolicial que está teniendo la Argentina,
en el territorio del área metropolitana, todo lo que significa organización social, política, expresión de reclamo por mayores ingresos o de lo que signifique una diferencia con el poder dominante, con el poder del presidente Macri, es amedrentado, amenazado. Lo hicieron con un comedor de niños mientras estaban corriendo sus niños en ese comedor en Lanús, lo hicieron lo han hecho a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero la verdad es que estoy muy preocupada con la situación del área metropolitana, con las fuerzas policiales locales, con las fuerzas policiales provinciales, también de la metropolitana, pero también con ese desmadre espantoso que hay en las fuerzas, en los servicios, ¿no? Te comento algo que recién, información que le llegaba recién a Iván Jabrowski, de altos jefes de la fuerza que están disconformes con las órdenes que están recibiendo. Y sí, deben estar disconformes, sobre todo porque además enfrentar a los argentinos, cuando hacía ya tantos años que no, esto no sucedía, ¿no? Es una muy mala noticia, es una muy mala noticia para todos los argentinos y argentinas. Yo la verdad es que no creo que el presidente reflexione, no lo creo, pero sí me parece que la sociedad tiene que hacerlo reflexionar desde nuestro lugar como diputados y diputadas de la Nación, hacer sentir el reclamo fuerte, ¿no? Desde lo institucional. Para eso estamos, y hacer llegar nuestro repudio más grande hacia este accionar, pero también nuestra solidaridad más honesta para con los docentes, ¿no? Juliana Di Tulio, diputada del Frente para la Victoria, muchas gracias, buenas noches. Te agradezco. Nos están llamando, se están comunicando de todas las fuerzas políticas, se están emitiendo comunicados. Yo les puedo asegurar, hace muchos años que vengo observando el devenir político de la Argentina. Desde la última dictadura militar no veíamos este tipo de violencia institucional. En este momento nos vamos a comunicar con nombre del Frente Renovador, al que yo respeto mucho, Daniel Arroyo. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. En primer lugar, absoluto repudio a la represión que han dado sobre los docentes. Verdaderamente lo que demuestra esto es que se está avanzando ya hacia un proceso represivo, que a Macri verdaderamente no le importa la educación pública, que es un gobierno para ricos, y que nosotros este es un límite que no podemos dejar pasar. Ahora el Frente Renovador en pocos minutos va a emitir un comunicado donde claramente queremos repudiar la represión, lo que se ha vivido. No es la manera de trabajar, de tratar a los docentes, y además corrobora esto, que no están pensando en la educación pública, sino en el conflicto. Nada bueno pasa en un país cuando quien gobierna estira, tensiona y juega al conflicto y no a mejorar la educación pública. Arroyo, el gobierno viene poniendo en términos binarios la situación argentina, diciendo que la culpa es simplemente del gobierno anterior o de gente que lo rodea, que trata de desgastarlo, que trata de voltearlo. De alguna manera ningunea al Frente Renovador, ¿sí? Como si solamente los referentes del Frente para la Victoria estuvieran en desacuerdo con este tipo de prácticas. Por eso es muy importante lo que habló usted, lo que habló Alberto Fernández. Digo, usted puede hablar y están por emitir un documento por todo el Frente Renovador o por las más altas autoridades en su desacuerdo, no solo por esta violencia, sino por la violencia que viene creciendo. Absolutamente, hemos estado conversando con Sergio Massa, vamos a presentar ese documento. El gobierno, antes que hablar del gobierno anterior, tiene que dedicarse a gobernar, tiene que dedicarse a transformar el sistema educativo, tiene que dedicarse a darles oportunidades a los jóvenes que hoy no lo tienen. Nosotros como Frente Renovador claramente somos opositores responsables. Nos parece que está mal lo que está haciendo el gobierno, que el proceso de ajuste que está haciendo el gobierno va a este camino de represión, pero no queremos volver para atrás. No es ni ajuste ni corrupción. Claramente hay que construir un nuevo camino en Argentina,
Pero para construir ese camino, lo primero que hay que hacer es fijar límites. El primer límite es que no puede haber represión, como la que hemos visto hoy hacia los docentes ni a cualquier otro sector. ¿Usted la relaciona con el plan económico, la represión? Y está claro que ha empeorado la situación social, está claro que hay más pobreza, que hay menos trabajo, que hay más dificultad, que la gente que sale a protestar tiene que ver claramente con el tema económico. La gente que protesta porque no le alcanza la plata, porque todo sale más caro, porque no está llegando a fin de mes, porque se están endeudando. La represión es el paso siguiente, o sea, hay un empeoramiento general, un ajuste, una pérdida de ingreso. Cualquiera que vaya a un barrio hoy va a haber gente en la puerta de la casa sin nada que hacer a las 3 de la tarde, lo que quiere decir que no hay trabajo, va a ver que no alcanza la plata, va a ver que si analiza la tarjeta sube, se da cuenta que la gente viaja menos en colectivo que antes. Un empeoramiento social lleva claramente a la protesta, y la respuesta del gobierno, en vez de cambiar la política económica, es la represión. Bueno, también podría, aunque no cambiara la política económica, no reprimir. Digo, los maestros ni siquiera estaban cortando la calle, no sé si usted sabe. Sí, claro, en realidad estaban casi avanzando con la escuela itinerante, ya tenían el 70% armado, lo estaban haciendo y la propia policía estaba viendo cómo lo estaban haciendo y estaba todo organizado. Se ve que a alguien en el medio no le gustó, del propio gobierno nacional, y dio esa orden. Está claro que no debería haber represión, pero parece que el gobierno avanza, y lo que se le pone en el medio trata de quitarlo como fuera. Error grave de verdad, que no hace al diálogo y a mejorar la realidad de los argentinos, sino hace a tensionar y a potenciar el conflicto. Si el gobierno cree que potenciando el conflicto mejora su chance electoral, en realidad lo que está haciendo es tensionando, complicándole y haciéndole mucho más difícil la vida a la mayor parte de los argentinos. Usted dice que le convendría electoralmente. También hay algunos que piensan eso, que este tipo de cosas, por ejemplo la represión, está de acuerdo con el pensamiento del segmento electoral de Cambiemos. Yo no creo que sea así. Podrá haber un segmento electoral que sí, efectivamente, quiere que haya menos corte, pero que alguien quiera la represión, está claro que no es así en Argentina. Me da la impresión muchas veces que el presidente, el árbol le tapa el bosque. En un país que tiene tantos problemas sociales, pensar que el problema es el colectivo o el choripán es no ver que acá hay 30% de pobreza, que hay 35% de trabajo informal, que los docentes, como todos los trabajadores, perdieron ingresos respecto al año pasado porque la inflación fue del 40 y pico % y los salarios aumentaron mucho menos, que bajó el consumo de leche, que bajó el consumo de carne, que no repunta la actividad económica, que la inflación sigue siendo alta, fue alta en febrero, es alta en marzo. Está claro que la economía está parada, la inflación sigue creciendo, el empleo no levanta. En ese contexto lo que hay es protesta, y si la respuesta es la represión, vamos a un conflicto fuerte. Había algunos editoriales en los últimos días de periodistas que yo respeto, que decían que este tipo, por un lado, de incomprensión de la situación y por otro lado de trato peyorativo y hasta agresivo en este caso hacia los trabajadores, tiene que ver con una composición clasista del gobierno, ¿sí? Un gobierno demasiado elitista, con poco contacto, que es el contacto que suelen tener los gobiernos populares, como puede ser el peronismo o el radicalismo cuando gobernaba solo. ¿Usted piensa que está relacionado con eso? Yo creo que es un gobierno que claramente gobierna para los ricos y que es un gobierno de clase, que todos tienen una misma mirada. Si alguien arma un equipo de fútbol, tiene que tener perfiles diferentes, tiene que tener un habilidoso, uno que marque, uno que vaya por la punta, uno que ataque. Acá todos los perfiles son iguales, todos miran la macroeconomía, todos miran Excel, cuadros, datos, no andan por la calle, no se contactan con la calle. Lo que hicieron con el tema de precios transparentes, creyendo que efectivamente iban a bajar los precios al contado, aumentando la carga con los precios en cuotas, es propio de alguien que nunca tomó agua de la canilla, que nunca tomó un colectivo, que nunca cruzó la calle. Es un gobierno claramente de clase, donde todos ven lo mismo, ven a un sector y no miran a la mayoría de los argentinos a pie, que son los que trabajan, los que la llevan como pueden, los que van a comprar todo cada vez más caro. Daniel Arroyo, muchas gracias por esta comunicación con Muchas Academia gracias, Política. Estamos en vivo en este momento en la Plaza Congreso. Algunos maestros se fueron, otros llegaron a apoyarlos, a solidarizarse, llegaron legisladores de distintas fuerzas políticas, llegaron gremialistas de distintos sindicatos,
algunos dicen que era esperable, otros están sorprendidos que se llegara a este punto. No estamos hablando ni siquiera de lo que ocurría la semana pasada, que era una suerte de piquete en apoyo, en respaldo para asegurar la contundencia del paro por parte de fuerzas de izquierda, quizás un poquito más acostumbradas a este tipo de eventos, sino que se trata de una represión a los maestros. A mí me da la impresión de que una escuela itinerante que podía quedarse unas semanas en ese lugar era un problema político para el gobierno. El gobierno necesita la confrontación. Necesita la confrontación. No necesitaba que se arreglara, no quería que se arreglara, no quería una carpa, no quería nada ahí. ¿Quiere el paro o quiere la represión? La carpa iba a ser una luz para toda la sociedad, ya no solo para los que pueden estar en contra de Cambiemos, una luz para toda la sociedad como lo fue la carpa blanca alguna vez. Iván Jagroski, acompáñame. Sí, Roberto, recordar algo si se me... Están llamando gente de Gioja también que quiere salir. Si se me permite recordar algo rápidamente. ¿Cuánto hace que gobierna el PRO la ciudad de Buenos Aires? Desde 2003. Sí. El 24 de abril del 2013 sí. Hubo una carpa blanca armada por el PRO en la plaza de los dos congresos. Ajá. Una carpa blanca igual que esta, sí. Solamente que para protestar contra el gobierno de Cristina Kirchner. Te digo rápidamente quiénes estaban en la foto, algunos: Paula Bertol, secretaria parlamentaria del PRO, Federico Pinedo, Alfonso Pratgay, Eduardo Amadeo, que tenemos novedades de él hoy, Ricardo Burjaile y varios más. Te lo relato porque me parece sintomático de que el PRO, que gobierna hace 8 años la ciudad, en 2013 armó una carpa blanca, el propio PRO, sí. En la plaza de los dos congresos para protestar contra el gobierno de Cristina Kirchner y no la reprimió. Ojo que la invocación que hacía Mauricio Macri a Frondizi no sea por el plan Conintes. Máximo sí, Kirchner está en línea. Buenas noches, Máximo. Buenas noches, Roberto. ¿Tuviste la oportunidad de ver el acto de represión de la policía contra los maestros? Estuve mirando las imágenes, estuvieron compañeros como Mayra, Giovanna también presentes ahí. La verdad que es parte de aquello que se inició también el 1 de marzo con un presidente muy exaltado en la Cámara de Diputados, que prosiguió con el informe del jefe de gabinete también a los gritos, que parecen haber encontrado en una marcha de mediana achica el 1 de abril la excusa para iniciar un camino de mayor tensión y roce con todo aquel que se manifieste en contra del gobierno, que ya se había expresado también en Panamericana el jueves, el día del paro. Hay una especie de andanada de violencia, o por lo menos esa es mi opinión y quiero escuchar la tuya. Hace poco hubo represión en un comedor infantil, después se dijo que se estaba siguiendo a un policía, pero se lanzó gas pimienta. Ocurrió en el Puente Pueyrredón hace poco con jubilados, ocurrió en la Panamericana el otro día, el día del paro, y hoy ocurre con maestros que ni siquiera estaban cortando una calle. Mira, yo creo que sí. Tiene que recobrar tranquilidad el presidente y principalmente también quienes lo rodean y lo entornan para comprender que las consecuencias del plan económico que eligió para llevar adelante la sociedad generan este tipo de rechazo en la sociedad. Yo recuerdo cuando Néstor Kirchner asumió allá por el 2003 la presidencia en una situación realmente sí, no ya de pesada herencia, sino una herencia trágica con muertos en diciembre del 2001, con Pepe Santillán y demás, se decidió por otro camino, con miles y decenas de miles de argentinos en la calle, ya pidiendo por un bolsón de comida con 25% de desocupación, se decidió retirar las armas de las cartucheras de las policías para evitar tragedias, se eligió un camino de no represión, se eligió siempre tratar de unir, y este gobierno con las políticas económicas lo que viene a hacer no a pivotear ya sobre una grieta política armada de los medios de comunicación, sino una grieta que se empieza a transformar en social y económica,
y con consecuencias que los argentinos sabemos a lo largo de nuestra historia muy bien cuáles son sus resultados, ¿no? Digo, es obvio el plan económico y lo hemos discutido mucho aquí en este programa. Sin embargo, el agregado, el aditamento de la represión y de la violencia puede poner a nuestra democracia en una situación delicada, Máximo. Mira, cuando Cristina asumió en diciembre del 2007, a los 3-4 meses hubo una gran protesta de las patronales rurales. Eso conllevó más de 100 días de corte en todo el país, produjo desabastecimiento, encarecimiento, por lo tanto, de los alimentos, la vida para los sectores populares, miles de inconvenientes, ambulancias que no podían pasar, gente que se murió en esos piquetes, luego también la quema de pastizales, los accidentes en las rutas, y eran encabezados, por ejemplo, por un actual ministro que hoy está en el gobierno, que es de Agricultura, Uriale, que estaba con las patronales rurales durante 100 días, más de 100 días cortando las rutas. Entonces creo que apoyaba, y estos cortes eran apoyados por el presidente también, ¿no? Y se le reclamaba a un gobierno que decidió poner fin al conflicto, discutiendo en el Congreso, debatiendo, y con un vicepresidente que votó en favor de las patronales rurales. Y fue el fin de un conflicto durísimo, donde el gobierno se mantuvo siempre dentro de los márgenes de la democracia, donde confrontó políticamente en el Congreso, donde precisamente ellos trataron, y era sabido y lo decían a libre voz por todos lados, que la idea era llevarse puesto el gobierno. Ingresaban a los despachos de los legisladores, amenazaban con ingresar a los despachos de los legisladores para que votaran, torcieran su voto en favor de los intereses de un pequeño sector económico de la Argentina. Entonces creo que todo esto nosotros lo explicamos durante otros años, en particular también durante el reciente periodo electoral donde elegimos presidente, pero la traducción de los medios fue siempre en favor de sin gobierno, y también un sector de la sociedad que decidió creer, ¿no? Que creyó que quienes habían tenido una actitud como la que habían tenido durante todos estos años iban a gobernar de manera diferente. Gobiernan como siempre dijeron que iban a gobernar, y más allá de 3 o 4 meses de hacer pantomimas de consenso, diálogo y lobo, en realidad lo que podemos observar ahora es la verdadera cara de Mauricio Macri. ¿Vos pensás que no es democrático el presidente? Creo que es extraño que nosotros en Argentina confiemos que alguien que nunca debatió o fue un militante político, cultural, social, crea en el consenso del diálogo. Mauricio Macri es alguien que está acostumbrado desde toda su vida a dar órdenes. Y si esas dos órdenes no se cumplen, o sale el capricho, o se vuelve más infantil, o en este caso más violento. Pero no es alguien que está acostumbrado al debate y al disenso. Nunca ha estado en esa posición, siempre ha estado en posiciones de mando. Por lo tanto, sería extraño que una persona como él le diera realmente el consenso del diálogo, siempre y cuando entendamos como consenso y diálogo hablar y avanzar, no sentarse a hablar, que te invitan a una reunión, te den 2 canapés y te hablas contento y nada se resuelve. La última, todo lo que pueden hacer las fuerzas de la oposición es emitir un comunicado de repudio o hacer alguna declaración frente a esta andanada de represión del gobierno nacional. No, creo que eso es una parte. Por lo menos las diferentes fuerzas políticas, a las que uno conoce y con las que conversa, están debatiendo intensamente y discutiendo también que proponer a la sociedad, no solo ya en estas elecciones, sino también en el 2019, fundamentalmente cómo canalizar y traducir el número creciente en fuerza también política para poder hacer entender a este gobierno que se acabó el tiempo de las excusas y que es hora de gobernar. Además, tenemos un presidente que dijo a mitad del año pasado que quería que lo califiquen desde ese momento, ¿no? Una cuestión extraña, pero bueno, se le concedió también ese deseo y estas son las consecuencias. Y esto siempre lo decimos desde la mayor de la humildad, sabiendo que la gestión del Estado no es una cuestión de soplar y hacer botellas, pero cuando se empieza a resolver siempre, ante cada punto de inflexión, en favor de los sectores más poderosos de la Argentina, en clara devolución de los favores prestados para depositar a Macri en la presidencia, esto está claro, en las primeras medidas, los fondos buitres, la ENACOM, el 4G para el grupo Clarín. Entonces, bueno, lo que se empieza a ver es para quién va a gobernar, y obviamente va a gobernar para aquellos
que hicieron que millones de argentinos votaran en contra de sus propios intereses. Bueno, habrá que debatir y discutir profundamente cómo se hace para vencer esa cortina de hierro que expresan los medios de comunicación y poder debatir y encontrar síntesis inspiradoras entre todos para dar a la Argentina un proyecto que vuelva a ser en la distribución del ingreso, en la educación pública, en la ciencia y tecnología, que quiera tener más ARSATs y menos policías pegando en la calle. Esa es la idea siempre. Máximo Kirchner, muchas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias. Mariano, lo que te pido, vamos a ir al móvil ya, que me prepares los dos documentos, el permiso para armar esa estructura y también lo que trajo Iván acá, por favor, es decir, esa foto en el momento en que sí apoyaba Cambiemos, una actitud similar a la actual, en ese caso, en época en que gobernaba el kirchnerismo. Lo tenemos a Francisco Urrutia. Francisco. Sí, Roberto, con Miriam Bregman, referente del Frente de Izquierda. Miriam, gracias por tu tiempo. ¿Qué podemos decir de todo lo que pasó en esta noche aquí, en la Plaza de los Dos Congresos? Bueno, apenas vimos lo que estaba ocurriendo, vinimos a solidarizarnos, a repudiar la represión y creo que esto es continuidad de la política que se demostró también el jueves durante el paro en Panamericana y en Puente Pueyrredón, donde le tiraron gas lacrimógeno a los docentes en la cara. Creo que este gobierno claramente abandonó todo ese verso que hacía siempre del diálogo y está mostrando su verdadera cara, que es aplicar la represión, porque el plan que está teniendo con los docentes en particular, la paritaria testigo de los docentes, con los trabajadores en general, con suspensiones, con despidos, se aplica de esta manera. En la Argentina ya lo sabemos, el ajuste siempre va acompañado de represión y esto es lo que estamos viendo. Y déjame señalar algo más, es muy preocupante lo que sale hoy en el diario La Nación diciendo que están comprando armas y nueva tecnología contra las movilizaciones. Desde ahora tenemos que salir muy fuerte a repudiar esto. Tenemos que impedir que estas medidas se lleven adelante. Roberto, ya te escucha Miriam Bregman. Miriam, esta se decía que iba a ser una paritaria testigo. ¿Es también esta represión una represión testigo para las paritarias? Sí, creo que sí, lo de hoy no tiene explicación. Vos sabés que hay muchos que están diciendo que el problema es el corte de calle, que el problema es si alguien tiene un pañuelo o una capucha. Acá se demostró que lo que hay es una firme decisión de reprimir la protesta social. Creo que hoy quedó más explícito que nunca. Y también, Roberto, lo hemos hablado varias veces con vos, no puede ser que sigan dejando solo a los docentes, la CGT y las centrales sindicales tienen que rodear esta lucha definitivamente de apoyo y convocar a las medidas que haga falta para que triunfen. Del otro lado se están armando con todo, si no es una pelea muy desigual. Yo leí hoy, volvamos sobre el tema, La Nación pone al pasar, nosotros contamos hace poco que se estaban comprando pistolas Taser de 50.000 voltios y hoy La Nación dice que se está comprando, creo que le pone herramientas, algún eufemismo, pero claramente son armas para disolver manifestaciones, para un eufemismo de represión. ¿Ustedes estaban al tanto de eso? Bueno, hemos tomado conocimiento y por supuesto que nos preocupa muchísimo. Tenemos en este momento, junto con organizaciones de compañeros que viven en la Villa 31, con organismos de derechos humanos, con Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Miguel Ángel Estrella, yo misma, ya tenemos presentada la denuncia en la Comisión Interamericana por el uso de las pistolas Taser, verdaderas herramientas de tortura en las calles. Sirve para esto, sirve para las movilizaciones, así que esa denuncia que tenemos se hace más actual que nunca. Hace unos días nada más la Comisión Interamericana nos concedió la audiencia. Miriam, ¿qué actitud van a tomar en el Congreso? ¿Qué es lo que van a hacer frente a esto que ya parece una andanada de violencia que no sabemos hasta dónde va a llegar? Mirá, si bien acá se terminó se hizo un acto y ya se retiró la dirigencia sindical, sigue llegando gente. Creo que esto es una gran muestra de la solidaridad que tiene la lucha docente, así que hay que redoblar esta pelea, hay que seguir exigiendo que las centrales sindicales tomen las medidas que estamos exigiendo y que se haga un verdadero plan de lucha para que esta lucha triunfe. Imagínate lo que es si Vidal y Macri logran imponerse sobre los docentes. Todos los trabajadores tienen que saber que acá no se discute
discute solo el salario docente, acá se discute la educación pública y acá se discute si va a haber más convenios como Vaca Muerta sobre el resto de los trabajadores, si van a seguir las suspensiones, si van a seguir los despidos. Ellos están muy duros, nosotros también tenemos que ver qué medidas hacemos para redoblar esta pelea. Miriam Bregman, muchas gracias, buenas noches. Francisco. Por favor, muchas gracias a ustedes. Sí, Roberto, ahora mira, te vamos a mostrar cómo quedó el armado a medio empezar o a medio terminar, la estructura tubular. Fíjate cómo sigue la Policía Federal Argentina con su fuerza de choque, custodiando esa zona. No se han movido ni un centímetro, a pesar de que los docentes, en su gran mayoría, ya se ha retirado de este lugar. Acataron la indicación que dieron los referentes, convocando este plenario de CETERA para mañana, para definir los pasos a seguir, a ver si finalmente mañana lunes pueden terminar de armar esta escuela pública itinerante aquí en la Plaza de los Dos Congresos. Empieza a fluir el tránsito por esta calle Solís. Ha venido mucha gente en solidaridad con los docentes, legisladores nacionales del ámbito de la ciudad, militantes de distintas organizaciones sociales y políticas que, insisto, han venido a pesar de la lluvia a dar el presente y dar su apoyo a los docentes. Ahora un grupo de ellos se ha concentrado en la esquina de Callao y Rivadavia, cortando algunos de los carriles de Avenida Rivadavia. Por eso el tránsito que viene por Rivadavia se está desviando en esta calzada de la calle Solís. Francisco, excepcional la cobertura, la verdad no tengo palabras. Te felicito, como siempre, no me sorprende, pero ha sido un gran trabajo en esta noche tuyo y de todo el equipo de C5N. Muchas gracias. Déjame, Roberto, agradecer a los muchachos del móvil, sí, al jefe de móvil Diego Canedo, a Mario Gavirán, camarógrafo, a Luciano Fabiano. Así que bueno, estuvimos acá presentes. Por supuesto, un abrazo a todos lugar, ¿no? Y felicitación a todos en una noche muy complicada. Es muy difícil trabajar ahí. Ustedes lo vieron empujando a nuestros compañeros.